Otra vez, buenas tardes. Sí, todas son buenas tardes. Vamos a continuar con este tema sobre la angeliología. Pero antes de empezar con esto, quiero decirles que tengan mucho cuidado porque se está tratando de editar por todos los medios algo que se llama la otra Biblia. ¿Ustedes creen que es fácil llegar al cielo sin que intervenga Satanás y sus ministros? No es nada fácil. Hay personas que son cristianas y la curiosidad los está llevando a comprar la otra Biblia. Esa otra Biblia tiene el libro de Enoc, que no tiene nada que hacer con nosotros. Tiene el libro de los jubileos y tiene el libro de Adán y Eva. Solamente les advierto, porque es mi papel, ¿no?, de que tengan ustedes cuidado con todo lo que leen, con todo lo que escuchan, para que no caigamos en un problema y vayamos a torcer el camino. Obviamente, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos alerta, nos advierte lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Sí, amada iglesia? Y vamos a ver este tema de la angeliología. Es muy importante todo esto. Y hemos visto que los ángeles fueron creados por Dios. Fueron creados por Dios. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y ahí nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no habla de que Cristo haya sido creado, sino el primero, el que tiene el primer lugar. No de toda creación, porque la creación, Él hizo la creación. Luego el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se acuerdan lo que vimos un domingo, creo que el domingo pasado? Cuando habla de la reconciliación, que ese es el mensaje de nosotros para la gente: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Pablo dice aquí que el Señor Jesucristo es la perfecta manifestación de Dios. ¿Sí? Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios.
Quiero llevarlos por favor a Proverbios 8. Proverbios 8, por favor, versículos del 22 al 31. Cosas que no entendemos, pero el Espíritu Santo nos ha de ir ministrando estas cosas. Proverbios 8, versículos del 22 al 31. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que fuera creado el cosmos. Jesús, Cristo más bien, porque Jesús fue después cuando fue engendrado. Cristo, ¿sí?, la segunda persona de la Trinidad, allí estaba. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada la sabiduría, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Fíjense, ni el principio del polvo del mundo, o sea, el hombre, principio del polvo, ¿sí?, del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este es muy importante, el versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Nosotros somos esa tierra y él vino a habitar en nosotros. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Amén? Es importante clarificar el Cristo de la gloria, porque hay muchas situaciones desde que Él vino que van en contra de que Jesucristo no era el Mesías, etcétera, ¿no? Tenemos que ver esto, y esto está entrelazado con la situación de los ángeles, ¿sí? Amén. Entonces, en Colosenses 1, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos habla el Señor y nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los judíos y los gnósticos, la primera que tiene mucho conocimiento, entre comillas, ¿no? Si los gnósticos enseñaban que el cuerpo es malo y el alma no, y usted sabe que el cuerpo no es ni malo ni bueno, es el instrumento que usamos para pecar. El cuerpo no piensa, es el alma. Pero los gnósticos calificaban al cuerpo como malo y el alma no. Fíjense qué sabiduría tan tremenda, ¿verdad? Entonces, los judíos y los gnósticos tenían una enseñanza, decían que había diferentes, ¿sí?, una enseñanza muy desarrollada sobre los ángeles. Decían que había diferentes categorías de los ángeles, de los 7 cielos. Contaban al Señor Jesucristo como uno de esos ángeles. Por eso escribe Colosenses 1:16 que el Señor que Jesucristo fue quien los creó a todos los principados, todos los tronos. Lo invisible y lo visible fue creado por el Señor Jesucristo, por Él y para Él, ¿sí? Que todo lo que es creado fue para Él, es de su propiedad. Tú y yo somos de su propiedad. Seamos cristianos o no cristianos, le pertenecemos a Él. ¿Se acuerda que dice
Ezequiel capítulo 18, el alma que pecare, todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Nada es nuestro, todo es de Cristo. Nada es nuestro. Ni el aire que respiramos es nuestro. Todo es del Señor. Absolutamente todo. ¿Sí? Amén. Entonces, todo lo fue creado, fue por Él y para ser de su propiedad, para ser suyo. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor que a lo suyo vino? No habla del pueblo judío, sino que a lo suyo vino al planeta Tierra. Lo suyo vino a su casa, algo que le pertenecía, y luego el pueblo judío y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Sí? Entonces, Dios. Todas las cosas, Él las mantiene. Todo lo que es, lo que da vueltas alrededor del sol, todo está sostenido por Él. ¿Sí? Amén. Durante el tiempo que exista el tiempo, todo está gobernado por el Señor. La ley de la gravedad y todas las demás cosas, las leyes, no son simples leyes científicas, son leyes divinas. Así pues, Cristo es el principio de la creación y el fin de la creación. La gloria tiene que ser para Él en toda enseñanza. Y el que mantiene el universo dirigido por el poder de su palabra. ¿Hasta dónde alcanza el poder de su palabra? Mire, vaya conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahí nos habla el Señor de lo que estoy diciendo en este momento. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo el movimiento, todo el cosmos, absolutamente todo el cosmos, todo lo que pasa, lo sustenta el Señor con su palabra. Amén. Con su palabra. Todo lo que acontece en el cosmos, todos sismos, tsunamis, lo que está pasando en este momento, todo está bajo el control de Cristo. No pasa nada desapercibido por el Señor. Amén. ¿Sí? En Colosenses 2:20, por favor. Colosenses 2:20, usted sabe, la iglesia de Colosas, ahí había muchas situaciones con los ángeles, le daban culto a los ángeles en esa iglesia. Colosenses 2:20. Colosenses 1, versículo 20, dice: y por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito Dios. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, o sea, los hombres, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hubo un hombre, tomé nota de esto que estoy estudiando, un hombre llamado Teodoreto. Era cristiano, maestro, Teodoreto, ¿sí? Quien fue maestro de otro cristiano llamado Erasmo. Este hombre, Teodoreto, dijo, basado en este versículo 20, escuche bien, por favor, lo principal no era que los ángeles celestiales fueran reconciliados con Dios, ¿sí?, sino que fueran reconciliados con los hombres, así dijo, con los hombres, por lo que le hicimos al Dios hombre en la cruz.
reconciliar los ángeles con los hombres. Los ángeles estaban molestos por todo lo que vieron que le hicimos a Cristo. Mediante su sangre hubo una reconciliación de lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Eso yo nunca lo había oído, nunca lo había estudiado, hasta que estoy escudriñando las cosas como son, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo, comprendiendo la majestuosidad que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Rey majestuoso vive y mora en su iglesia. Es algo sobrenatural, totalmente, y tenemos que aprender a vivir lo sobrenatural, el evangelio sobrenatural. Por eso Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: la sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales a través de nosotros, de su iglesia, conforme a su propósito eterno. Amada iglesia, es muy importante lo que estás escuchando, ¿sí? Necesitamos tener los pies bien puestos en lo que dice la santa palabra del Señor, para continuar hacia adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Para mí es muy importante esto, ¿sí? Porque la iglesia es lo único bueno que tiene Dios aquí en esta tierra, ¿sí? Y hay una lucha tremenda, los ángeles, los demonios, contra nosotros. Usted y yo lo sabemos, y lo vamos a tocar ese punto cuando nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que nuestra lucha no está contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en los lugares celestiales. Por lo tanto, se nos dice un mandamiento: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les estoy hablando de la otra Biblia que están editando y sacando, y muchísima gente la quiere comprar, con libros apócrifos que desvían totalmente la atención, como el libro de Enoch, ¿sí? Como el libro de Enoch, es tremendo ese libro. Hay gente que predica de eso, y dentro de las congregaciones cristianas, ¿sí? Bendito es Dios. Entonces, la obra de Cristo les quitó la ira que tenían los ángeles con nosotros, nos reconcilió. Es algo que la mente no lo entiende, pero aquí lo está usted viendo en el versículo: y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra, nosotros, como las que están en los cielos. No nos reconcilia con los planetas, ¿verdad? Los planetas no están enojados con nosotros, ¿sí? Los que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? La sangre de su cruz. Vamos a estar aprendiendo todo esto, y va a ver la importancia, porque nuestra lucha no es contra la carne. Nosotros a veces nos encontramos peleando entre nosotros mismos, y así no es. Nosotros hemos sido llamados a tener paz, a estar en unidad espiritual, porque nuestra lucha es allá arriba, ¿sí? De aquí al tercer cielo hay mucha lucha. ¿Se acuerda del profeta Daniel? Cuando oraba, ¿qué cosa le dijo el ángel que vino? ¿Sí? Tus oraciones han sido escuchadas desde un principio, pero cuando yo venía se interpuso el rey de Persia, el príncipe de Persia. ¿Se acuerdan que hemos tocado este punto? Y los vamos a tocar. Aquí en nuestro país tenemos un príncipe, un principado, que es la Tonantzin. La Tonantzin, un demonio está detrás de la Tonantzin, ahí en el Tepeyac. ¿Cómo es posible que tiene a tantas personas atraídas, ¿no? ¿Verdad? Cuando llegaron los españoles, le pusieron el nombre de Guadalupe. Allá en España hay también otra virgen que se llama Guadalupe. Nada más que allá la que está en aquel lugar es güera, es blanca, y pasaron aquí, como vieron puro mestizo, sí, moreno, etcétera, la pusieron morenita. No, bendito sea Dios. Y esto es importante para usted, para que pueda presentar una defensa con mansedumbre de lo que usted ha creído. De lo que usted ha creído, ¿sí? Amén. Bendito Dios.
Entonces, necesario es entender que Satanás y los ángeles caídos no entraron en esa reconciliación. Cuando el versículo 20 de Colosenses dice que hubo la reconciliación entre el cielo y la tierra, ahí no entran los demonios ni Satanás. Esos no pueden ser reconciliados con Dios. Vaya conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 2. Hubo un hermano muy querido por nosotros, papá de Víctor Cárdenas, Jesús. ¿Se acuerda de Jesús Cárdenas? Una vez platicando con él, porque nos íbamos a tomar un café cada jueves y platicar y algunas cosas. Y una vez me dice, oye Jorge, te quiero hacer una pregunta. Y sí, le dije a Jesús con todo gusto, oye, ¿y Satanás se va a ir al infierno? Digo, pues ya está en el infierno con la vida que lleva, ¿sí? Porque anda enojado, está lleno de ira. Sí se va a ir, sí. Y luego me dice, pobrecito, pobrecito, ¿no? Era que tiene un alma muy bonita, Jesús Cárdenas, ¿sí? Fue gran compañero mío varios años aquí en Saltillo. Entonces, necesario es que entendamos que Satanás y los ángeles caídos no entraron en esa reconciliación. Hebreos capítulo 2, escúchelo, véalo, apúntelo, versículos del 14 al 16. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de cuerpo, de carne y sangre, los hijos, él también participó de lo mismo, o sea, Cristo haciéndose hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, los hijos de la fe de Abraham, que somos nosotros, la iglesia. Vamos a Colosenses 2, por favor, versículo 18. Allí en Colosas estaban los gnósticos y los judíos y traían esos maestros enseñanzas tremendas sobre los ángeles, ¿sí? Colosenses 2, versículo 18, aquí nos dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y culto a los ángeles. Cuando estaba yo estudiando esto, me vino a mi mente un recuerdo cuando yo era de la religión tradicional. Había una imagen, no sé de dónde la sacaron, que era el arcángel Miguel, ¿sí? Y ahí pasaba mucha gente a postrarse delante de esa imagen del arcángel Miguel. Qué tremendo es todo esto, hermano. La naturaleza caída y Satanás cegando los ojos a la gente incrédula, adorando algo que Dios abomina, amados hermanos, ¿sí? Entonces, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Hay mucha gente que no ha visto y dice muchas cosas. Cuidado con esas personas, ¿sí? No saben nada, pero quieren opinar, ¿sí? ¿Verdad? Así hay muchísima gente. Y se las va a encontrar en su camino usted hacia el cielo. Tenga misericordia de ellos, pobrecitos y pobrecitas. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hinchado. Mucha gente que cree que conoce muchas cosas y la gente busca a la gente que es muy culta, dice, tiene mucha cultura. Amados hermanos, no menosprecio la gente que le gusta estudiar libros de Platón, etcétera. No, allá ellos, ¿no? Pero yo quiero decirles que comparados con una persona de un rancho que sea cristiano, ¿sí? De verdad, ese es más sabio que todos ellos, ¿sí? La sabiduría, ¿dónde empieza? En el temor de Jehová. ¿Amén? ¿Sí? Entonces aquí les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, no permitan que nadie
que nadie, presumiendo de una experiencia sobrenatural, os fascine, de modo que perdáis el rumbo. No lo permitas, no lo hagas, no estés buscando cosas novedosas. Aquí está este libro que parece que es antiguo, pues sí, pero es contemporáneo, ha sido para todas las épocas. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de Dios. Es el manual que Dios nos dejó para aprender, conocerle a Él y saber cómo caminar aquí en esta tierra, siendo seguidores del Señor Jesucristo, sus pisadas. Como Él vivió, nosotros tenemos que vivir. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Entonces, que nadie os fascine de modo que perdáis el rumbo. Es una advertencia. ¿Sí? Había falsos maestros que enseñaban el culto a los ángeles. Esos falsos maestros alardeaban con una falsa humildad de haber tenido contacto frecuente con los seres angélicos. Hubo un libro que a mí me lo pasaron para que yo lo checara hace aquí vamos a tener como 30 años de haber venido aquí a Saltillo. Hará como unos 32 años. En la congregación donde estamos, un joven que servía ahí mucho me dice: hermano Jorge, quisiera yo que me checara este libro que me recomendaron. ¿Sí? Era, ¿cómo se llama esa mujer? ¿Brown? Rebecca Brown. ¿Sí? Ese libro lo compraron muchísima gente. Por curiosidad, esta mujer decía que había tenido sexo con Satanás. Y la gente lo creía. Por favor, y gente que supuestamente va a congregaciones cristianas. ¿Qué es lo que nos enseñan? A veces nos enseñan bien, pero nosotros somos muy curiosos y podemos desviar la situación y tener un problema muy grave, y un problema grave de eternidad. ¿Sí? Y así eran estos maestros, alardeaban en su falsa humildad de haber tenido contacto frecuente con seres angélicos. ¿Los demonios existen? Claro que sí. Nos los dice la palabra del Señor. Pablo luchó mucho contra esos. Los demonios más bien lucharon mucho contra Pablo. Quisieron acabar con él. O sea, todo lo que los que perseguían a Pablo eran motivados por los demonios, porque Pablo estaba haciéndole mucho daño a las tinieblas. Cierta vez lo agarraron a pedradas y lo dejaron como muerto. No sé si se acuerdan ustedes. Lo dejaron como muerto. Y en ese momento fue cuando el Señor se lo llevó en el Espíritu hasta el tercer cielo, donde escuchó Pablo cosas que le fueron prohibidas que las dijera aquí abajo, para fortalecer a su siervo. Una guerra brutal que hubo contra Pablo. Y si tú y yo nos consagramos, si tú y yo nos metemos con Dios, va a haber esa guerra. Desde que llegamos al Evangelio hay una persecución para con nosotros, de una forma muy sutil, y que tenemos que aprender a discernir. Un ejemplo: llegas de tu trabajo y ya tienes en tu mente ponerte a estudiar y la Biblia y a ver qué vas a aprender, y etcétera, pero llegas a tu casa y de repente están viendo la televisión o te hablan por teléfono a alguien y empiezas a hablar y al ratito terminaste y ya no hiciste lo que tenías que hacer. Sutileza del enemigo. Por eso yo te recomiendo que hagas tu agenda con el Señor. No lo metas en tu agenda, porque Él no lo puedes meter en tu tiempo, sino una agenda con el Señor en el día. ¿A qué horas vas a tener tu cita con Él? Muchos hacen su agenda con citas. Pon tu agenda con el Señor y no te salgas de esa cita, y vas a ver de qué manera el Señor va a usarte. Te va a cautivar primeramente. Cautívame y en pos de ti correremos, y vamos a conocer cosas que hasta hoy no hemos conocido, no hemos experimentado. El verdadero poder de Dios, discernir las cosas espirituales,
porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí, amados hermanos? Necesarísimo orar y escudriñar la riqueza de las palabras del Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, estos falsos maestros decían que tenían contacto frecuente con seres angélicos y que estos les daban visiones que los impulsaban a seguir esas visiones. Hermanos, hay mucha gente en las congregaciones que hablan de visiones, y no conocen la palabra del Señor, no la estudian. ¿Sí? Cuidado, ¿sí? Cuidado. Segundo de Corintios 11. Segundo de Corintios 11. Esto ya lo conoce usted, lo hemos estudiado, pero quiero recordárselo otra vez para que vea usted la injerencia de los demonios en la congregación. No se meten con los de afuera porque los de afuera están atrapados. ¿Sí? Satanás siempre va a imitar a Cristo. El anticristo va a imitar al Señor como si fuera el príncipe de paz. Por eso va a llevar a los judíos a firmar un pacto con los árabes. ¿Sí? Amén. Se va a presentar como príncipe. Cuando oigáis paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No se nos olvide. Segundo de Corintios 11, del 1 al 4, dice el apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poquito de locura. ¿Cuál era la locura de Pablo? El evangelio. A Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación, por la locura del evangelio. Soportadme un poquito de palabra, soportarme un poquito de evangelio, le está diciendo a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Dice: sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el trabajo del pastorado. Ese es el trabajo del pastorado. Predicar la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos teniendo un proceso de santificación, de purificación, porque nos han desposado con Cristo para presentarnos como una virgen pura, que no adoramos a nadie más que a Cristo. Nosotros ya estamos en otro término. Ya no somos nosotros nuestros dioses de nosotros mismos. Seguimos las pisadas, seguimos la voluntad del Señor. Queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice: pero temo, ahí está, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted y yo no debemos de caminar en los sentimientos. ¿Sí? Porque no se trata de lo que sientes, ¿no? Es que estás orando a Dios o estás alabando a Dios y dices: es que no siento a Dios. No es por sentimientos, sino es por fe. Por fe. Cuando Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Sí? Los sentimientos echaron a perder y siguen echando a perder muchas cosas. Nosotros no caminamos en los sentimientos, caminamos en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, tus propios sentimientos. ¿Sí? Qué tremendo. Sigue actuando, dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego dice el versículo 4, que es muy importante: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ahí está, se predica en las congregaciones, ¿a quién? A otro Jesús. ¿Desde cuándo? Desde hace 2000 años. ¿Sí? No es nuevo. ¿Sí? Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, ahí está. Alguien que está haciendo las veces del Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras.
bien lo toleras. ¿Por qué? Porque eso, el evangelio que ellos predican, el espíritu que ellos usan ahí y el otro Jesús no te piden lo que el Señor te pide, santidad. No te piden que abandones tu pecado. Te hablan de puras cosas bellas y bonitas y es lo que te gusta, pero no estás entendiendo lo que dice el Señor. El que pierda su vida por mí la hallará. Ya no vives para ti, sino vivimos para Cristo. Y ese es el evangelio que se ha predicado desde hace 20 siglos en muchos lugares y ahora está resurgiendo de una manera total. Queremos ver el éxito con estos ojos. Mira, son como 15,000 los que se reúnen. Mira, ya son 1,000 y aquí nosotros somos 20. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. Y se los he dicho, yo no voy por número. Yo voy porque la congregación donde estoy, todos aprendamos a amar a Dios por encima de nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros, es lo que Dios quiere, ¿sí? Bien que lo toleran, y luego sigue diciendo ahí el versículo 13 al 15, hablando de los ángeles, de los demonios caídos, ¿sí? De los ángeles caídos, porque estos son falsos apóstoles. ¿Cuántos hay personas que se dicen apóstoles? En 1991, una llamada disque profeta fue con alguien que se llamaba Peter, allá en Estados Unidos, con W su apellido, y ahí fue y le dijo, dice el Señor que tú vas a empezar el apostolado y el movimiento profético. Y ahí empezó el movimiento apostolado y profético, ¿sí? Y creo que luego cobraba entre $300 y $500 porque te dieran un papelito donde tú eras ya profeta de almohadilla, como decía David Wilkerson. Aquí está la profecía completa. Cuando tú predicas la palabra, tú eres un profeta. Estás profetizando la verdadera profecía. ¿Sí? Amén. Amén. Y aquí está diciéndonos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los demonios tomando esos falsos profetas, esos falsos apóstoles que tienen cierto carisma, son agradables, son muy atentos, muy amables, se presentan como ángel de luz. Amén. Señoras que llegan a una congregación y empiezan a atender a tus hijos y les llevan sus dulces, etcétera, y se van introduciendo y de repente están en tus pláticas en tu casa o en un grupo y empiezan, ¿qué tal el pastor? ¿No se han dado cuenta que el pastor es así? ¿No ven que así es? Y no, fíjate nada más, ¿sí? Y empiezan a hablar de la imperfección del pastor, porque no somos perfectos, ¿sí? Y empiezan a tratar la división. Ese es el trabajo. Divide y vencerás. Y parece ser que no estamos muy preparados para estas cosas, ¿sí? Pero Dios nos quiere preparar porque estamos ya por la venida del Señor Jesucristo, amados hermanos. No tarda el Señor y Él vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? No se espante de lo que va a haber después que termine este asunto. Creo que estamos pidiéndole a Dios en fe que acabe con esta mortandad. Es lo que pedimos en las noches. Señor, termina con esta mortandad, Señor. Termina. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, perdónanos tanta insolencia delante de tus ojos santos, Señor, tanto insulto que te hemos dado, Señor, perdónanos, ten misericordia, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Era lo que oraba Habacuc, lo que oraba Moisés, lo que oraba Daniel, se ponía a interceder.
por el pueblo que andaba mal. Nosotros intercedemos por el pueblo, pero también por los incrédulos, porque a eso nos mandó el Señor, que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que estén en eminencia. ¿Por qué? Porque ellos no son nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los ángeles caídos, los demonios. Por eso estamos estudiando esto, para no ignorar las maquinaciones del diablo. Para eso estamos estudiando esto. Para eso estudiamos la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué es útil? Mire, aquí está esto. ¿Por qué es útil estudiar este tema de la angelología? Debe de tener una utilidad, y nos contesta ahí en 2 Corintios, lo acabo de decir, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es lo que tiene que predicarse. Y aquí la luz, en tu luz veremos más luz, dice la Santa Palabra. ¿Sí, amados hermanos? Amén. La Biblia es la única fuente verídica sobre los ángeles. No hay otros. Han sacado muchos libros, ¿sí? Pero su número de los ángeles, ya lo vimos, su creación está completa. Mateo 22:30 nos los dice, ¿sí? Vámonos rápidamente. Mateo 22, versículo 30. Hoy van a soñar Biblia, creo, ¿no? Los que han estado, ¿verdad? Mateo 22, versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles son asexuales, así seremos nosotros allá en el cielo, asexuales totalmente, totalmente. Es más, no va a haber ni matrimonio, aleluya, dicen algunos, ¿no? Porque solamente va a haber uno, Cristo con su esposa, que es la iglesia. Bendito Dios. Tampoco los ángeles pueden morir, no pueden morir los ángeles. Lucas 20:36, por favor. Lucas 20:36. Dice, porque no pueden ya más morir, hablando de los resucitados que están en el cielo. No pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nosotros somos hijos de la resurrección. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús a María y a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Amén. Amén. Y tampoco usted y yo podemos morir. Esa es otra cosa. Muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma fue hecha eterna. Eterna. El problema es dónde vamos a pasar esa eternidad. Eclesiastés 3, versículo 11. ¿Sí? Eclesiastés 3, versículo 11. Ahí nos habla el Señor que cuando el Señor hizo a Adán, y como consecuencia nosotros que somos descendientes de Adán en la carne, sí, no vamos a morir, el alma no muere. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Se acuerdan que dice el último versículo de Génesis 1? Que supervisó el Señor todo lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera, es lo que dice aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en nosotros, en nuestra alma es el corazón, los pensamientos, ¿sí? Ha puesto eternidad en ti y en mí, ¿sí? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tampoco podemos morir nosotros. El conflicto, ¿a dónde vamos a pasar esa eternidad? ¿A donde Dios quiere? Ojalá que así sea, porque Dios quiere. ¿Sí? Dios no quiere la muerte del impío. ¿Sí? Por favor. Los ángeles, como seres creados, no son omnipresentes.
es decir, no están en todos lados a la vez. Solo Dios es omnipresente. Los ángeles, por ser criaturas, no deben de ser adorados. No deben de ser adorados. Mire, Apocalipsis 19, versículo 10. Tome nota, por favor, ¿sí? Para que si a lo mejor algún día usted puede enseñarle a alguien, porque esa es la idea de aprender para seguir enseñando. Esa fue la idea del discipulado de parte de Cristo, y de ser discípulos. El hombre muere, la visión no, porque es la visión de Dios. Apocalipsis 19, versículo 10, dice aquí el apóstol Juan: yo me postré a sus pies, o sea, del ángel, para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Los ángeles de Dios evitan, este ángel evitó la adoración, porque solamente él sabía, el ángel, que el único digno de adoración es Dios. ¿Sí? Aquí usamos mucho la palabra aquí en la tierra: te adoro, te adoro, te adoro. Son palabras propias para Dios. Mira qué divino está esto, divino solamente Dios. Pero el léxico que se escucha hasta que venimos a conocer al Señor va cambiando nuestra forma de la apreciación de nuestro nuevo lenguaje. ¿Verdad? Entonces, Dios. Los ángeles no fueron hechos como robots para obedecer. No fueron hechos. Por eso Satanás tuvo la oportunidad cuando era Luzbel, esa oportunidad tan terrible que lo derrotó por siempre. Él tenía voluntad y él dijo: seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Tenían voluntad. Ninguna persona, ni los ángeles fueron hechos robots. De todos los ángeles, una tercera parte de los ángeles se siguieron a Luzbel y se convirtieron en diablos, o sea, enemigos de Dios, ¿sí? Pero los otros siguen adorando a Dios, y vamos a ver las jerarquías que hay entre el cielo, allá en el cielo de los ángeles, las jerarquías y cuáles son las funciones que ellos tienen. Es un ejército divino bien organizado. Nosotros como iglesia debiéramos estar bien organizados, ¿sí? No es de entrar y salir en cada reunión. Debiéramos estar bien organizados, rendirnos cuentas unos a otros, ¿sí? Exhortarnos unos a otros, ¿sí? ¿Qué es lo que no les gusta? Dicen, es que aquí no hay amor. El amor sin corrección no es verdadero amor. Necesitamos esto, ¿sí? Necesitamos entender que no somos una banda de pelafustanes, somos el ejército del Dios viviente aquí en la tierra. ¿Sí? Los ángeles tienen emociones, fíjense, Lucas 2, versículo 13, tienen emociones. ¿Se acuerdan qué pasó en Lucas 2:13? Cuando llegan una multitud de ángeles, cuando nació el Señor Jesucristo en el pesebre, ¿sí? El primer culto de adoración, ahí fue al niño Dios. El primer culto fue dado por los ángeles. Lucas 2, versículo 13. Dios, ayúdame. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Una multitud así. ¿Cuántos? Millones que buscaban adorar al Dios hecho hombre. ¿Sí? Bendito Dios. Que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me pregunto, ¿se habrá escuchado en todo Jerusalén lo que estaban diciendo los ángeles? ¿O nada más fue exclusivo para los pastores? Porque Dios es muy exclusivo, ¿sí lo sabe? Allá arriba no van a entrar los pecadores, ninguna cosa inmunda. Escucharon a esos ángeles.
Ahora andan diciendo, escuchamos por ahí ángeles, ayer o antier salió por ahí que habían escuchado trompetas, etc. Cuidado, hermano, cuidado, siempre desvirtuar la situación. Cuando se escuche la trompeta, será en ese momento en que Dios nos levante, ¿sí? Nos levante. Ese momento va a ser. Y la vamos a escuchar nosotros, no va a venir un reporte allá. Por allá sonaron trompetas, pues a lo mejor es un desfile militar. ¿Sí? No nos dejemos llevar por nada. Aquí tenemos todo con claridad, amados hermanos. Pero el papel de los ángeles es trastornar muchas cosas. Y lo ha logrado con ciertas personas que creyeron que eran cristianos. Y no nada más eran simpatizantes del Señor. Ahí está la parábola del sembrador, muy clara, ¿sí? Entonces, tienen emociones los ángeles, ¿no? El siguiente subtema, si Dios nos da vida, será sobre la diversidad de los ángeles. Diversidad de los ángeles en su función u oficio. Pero quiero comentarles algo, si me dan tiempo, ¿no? Que en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1960, cuando los astrónomos radiales, alrededor del mundo, la NASA tiene astrónomos radiales en todo el mundo, ¿sí? De alguna manera, no sé cómo estén. Escucharon varias frecuencias, pero no pudieron conectarse con nadie. Decían, allá arriba hay vida. Y escuchaban frecuencias, pero no pudieron conectarse con nadie. ¿Qué fue lo que pasó? La NASA, o sea, la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, la NASA, comenzó su programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Sí? ¿Se acuerda esa película E.T.? Ahí las personas, no sé si con conocimiento o sin conocimiento, vilipendiaron el nombre de Jesucristo cuando ese monstruito que mucho les gustaba decía mi casa y ponía las manos y sanaba. A mí me gustó mucho la película. Yo no conocía al Señor, pero cuando vengo al conocimiento de Cristo me doy cuenta qué terrible Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Sí? Volviendo a este asunto, ¿sí? Entonces, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio comenzó su proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se llama SETI, ¿sí? En inglés. En 1983, usted debe haber escuchado y visto películas de un hombre llamado Carl Sagan, ¿sí? Ya murió Carl Sagan, quien ya murió, lanzó el proyecto Centinela en la búsqueda de vida extraterrestre. La NASA en 1992 inició un nuevo proyecto de 10 años a un costo de $100 millones, ¿sí? $10 millones por año. El programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre se terminó en 1993. No siguieron. El Congreso de los Estados Unidos determinó ya no seguir gastando 10 millones anuales en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿sí? Bernard Oliver, funcionario de la NASA, dijo, si es que hubiera otra civilización fuera del planeta, no creo que la gente se sorprenda. ¿Por qué? Le preguntaron, ¿por qué ha visto mucha ciencia ficción? Hemos visto mucha ciencia ficción. Bueno, yo ya no.
Satanás nos va acomodando en nuestro interior, nuestro subconsciente, muchas cosas que cuando acontecen, pues no nos causa sorpresa, ¿sí? Termino con Lucas 21, versículo 11. Hay mucha gente que le gusta la ciencia ficción, ¿sí? ¿Verdad? Y a lo que nos llevan a mucha gente es andar buscando, es el espiritismo de moda, andar buscando a sus seres queridos y van a buscarlos con los espiritistas, ¿no? Lucas 21, versículo 11, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Unos pilotos, creo que de Inglaterra, que era la mejor aeronáutica que se tenía de guerra, ellos testificaron que vieron un platillo volador. La NASA dice que tienen ahí a un extraterrestre, ¿sí? Y que no ha querido dar a conocer. Todo eso lo vamos a ver para que ustedes estén bien cimentados y no creamos las fábulas, como dice 2 de Timoteo 4, le dice Pablo a Timoteo, exhorta, da la sana doctrina, porque muchos se amontonarán, con comezón de oír se amontonarán a muchos maestros, los cuales los desviarán y les llevarán a creer puras fábulas. Muchos de nosotros hemos adoptado y hemos creído muchas fábulas. Hay que sacudirnos de las fábulas y creerle a Dios. Esto nadie lo puede entender si no nace de nuevo. Nadie, absolutamente nadie. Ningún científico puede entrar aquí si el Señor no le abre el entendimiento. Si se pudiera descubrir esto, yo no creería que esta palabra es sobrenatural. Esto no se descubre, esto es revelación de Dios para con aquellos que Él ha elegido y que buscan conocerle más y más y buscan obedecerle. Es a los que Dios les abre el entendimiento, cuando Él sabe que tú y yo, entre más nos dé, más vamos a obedecerle al Señor y más vamos a ser útiles en su nombre. Hay una batalla tremenda, hermanos, que está por venir antes de que venga Cristo por su iglesia, y esa batalla es contra los ejércitos demoníacos. Preparémonos. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, y él siempre se va a presentar como ángel de luz. Siempre. Nos va a dar 90% de verdad y 10% de mentira. Y si no conocemos la Biblia ni al Dios de la Biblia, no vamos a salir adelante, vamos a entorpecer nuestro camino. No hay otro libro más que este que hay que leer. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos y hermanas que nos están viendo, Señor. Te ruego que no haya sido pérdida de tiempo estas horas, Dios, sino que tú, bendito Espíritu Santo, los hayas atraído a tu palabra, y todo lo que se ha dicho, Padre bendito Dios, haya sido de parte tuya, no de parte de nosotros. Que tú nos sigas clarificando el camino que hemos de andar, Padre. Gracias, Señor. Con el manto que me has dado de pastor, yo los bendigo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguna persona que me está viendo de parte de tu iglesia, Señor, y tiene, Señor, algún síntoma de enfermedad, no estoy hablando de la plaga, Señor, sino que esté enfermo, que tenga situaciones de enfermedad, Padre bendito Dios, que hagas misericordia como Jehová Rafa, que eres, Padre bendito Dios, y que extiendas tu mano de poder y seas sanado, Señor Dios de mi vida, Padre. Y te pido también por aquellos que me están viendo y que están trabajando en los hospitales. Tú conoces a Belinda, Padre, a su hijo Yair, Padre bendito Dios, a Damaris, la nuera de Julio y de Mayela, Padre bendito Dios, a Violeta Salas también, que es doctora, Padre bendito Dios, a Cristina, Señor, la hija de Alejandro Bautista, Señor, a su esposo, Jorge Perales Certuche, Señor,
que están trabajando, y también Eric y Giovanni que sale a trabajar. Padre, cuídalos, guárdalos a todos ellos, por favor, Señor. Y si hoy vienes en la noche, Señor, llévanos. Estamos ciertos de que nos llevarás contigo, poderoso Dios, porque nos amas, no porque ganemos nosotros tu amor, porque no se puede ganar, sino porque tú nos amas por el puro afecto de tu voluntad. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. No se olviden.